Dante, los minutos que nos quedan y dando vuelta la página, ¿hay textos bíblicos que podamos poner sobre la mesa para justificar la postura católica y contrastarla con la postura calvinista? ¿Te gustaría desarrollar alguno? Sí, vamos a desarrollar algunos. Lo que me gustaría desarrollar, ahí voy a tratar de ser un poco ágil, ¿no? Por el tiempo, pero ha sido muy rica la conversación. Me has planteado los puntos álgidos y todo ello, ¿no? Pero vamos a esto. Lo que les quiero compartir es los textos que más usan los calvinistas para tratar de probar su visión sobre la predestinación. ¿Ok? Y voy a mostrarles cómo bien entendidos esos textos no prueban la visión distintivamente calvinista. Y refutando esos textos, voy a ir probando también textos adicionales que van a permitir ilustrar la visión católica. Eso por un poco el marco del tiempo, ¿ya? Entonces, vamos con el primer texto. Ahorita voy a compartir. Bien, vamos Gracias rápidamente. a todas las personas que están conectadas. Recuerden el canal de Dan Turbina, está en el comentario fijado del chat en vivo. Sí. Listo. Dice D.A. Carson, PhD por la Universidad de Cambridge, protestante, en su libro Exegetical Fallacies. La más obvia de estas falacias es leer la teología personal de uno en el texto. Voy a mostrar que lo que hacen los calvinistas cuando citan estos textos es imponer su lectura calvinista con sus lentes calvinistas. Vamos al primero. Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí. Acá les voy a compartir pantalla. Ahí está, Santi. Pensé... Perdón, pensé que me ibas a aparecer con un texto bíblico y de repente lo veo a Will Graham y digo, ¿qué pasó? Vamos. 14, y si alguien me pone el versículo completo ahí, lo pondré también a pantalla. Mientras tanto, yo lo voy leyendo. Contexto. Estamos hablando, bueno, ahí se lo he hecho, Enzo también, gracias hermanos. Bueno, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, los calvinistas suelen apelar a esto, ¿no? Y la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para empezar, el texto dice escogidos. De pensar que es incondicionalmente escogidos, ya eso es imponer los lentes calvinistas. Ahora, si vamos al contexto, esa frase de Jesús se encuentra luego de ver cómo cada persona responde al llamado, a la invitación de la gracia. El contexto es la invitación a una gran fiesta, los convidados a las bodas, Mateo 22:2. Entonces, los primeros convidados a las bodas son los judíos y estos, pues, en general rechazan y pese a que se insiste en volver a llamarlos, véase Mateo 22:4. Luego, entonces, el llamado se amplía a todos, lo cual representa la inclusión de los gentiles dado el rechazo de los judíos. Pero incluso allí hay quienes, habiendo entrado a la boda, rechazan responder coherentemente a la gracia. Dice Mateo 22 del 14 al 13. Lo que voy a leer son los versículos inmediatamente anteriores al citado por Graham. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas exteriores. Entonces, nótese, se le dio el mismo llamado que a los que sí entraron a la boda. No se le dio otro llamado, es el mismo llamado, pero no respondió coherentemente a ese llamado y fue descartado. Porque él se autoexcluyó al no corresponder. Y es recién allí que Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces no se ve un contexto incondicional calvinista. Lo que se ve es toda una condición de la respuesta de las personas a la llamada de la gracia de Dios ampliada a todos. Por eso yo cité ese pasaje en mi discurso de apertura. Ya ven cómo visto completo es consonante. Vamos a otro texto. Juan 15:16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo lo he visto al propio Jonathan Ramos citando ese texto en un contexto calvinista, soteriológico, ¿no? Como elección incondicional. Y claro, algunos lo leen y dicen, oye, Dante, pero claro, ahí dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, entonces es una elección unilateral. Entonces es una elección unilateral para la salvación o condenación, punto. ¿Saben qué? Esa no se la cree ni Calvino. Dice Juan Calvino en su comentario sobre Juan 15:16. El punto aquí no es la elección para ser hijos de Dios.
sino es la elección por la cual Cristo apartó a sus discípulos para el oficio de predicar el evangelio. Reconozco que Cristo habla expresamente del apostolado, porque su propósito es estimular a los discípulos a ejecutar su oficio con fidelidad y diligencia. Entonces, si ustedes ven el contexto, es eso de lo que está hablando Jesús, no de una elección incondicional, irresistible, automática para salvación o quedar descartado para condenación. Pero es más, incluso si quisiesen vincular ese pasaje a salvación, aún así no queda probado que sea una elección incondicional o irresistible en el sentido calvinista. Porque Cristo le dice a los apóstoles en Juan 15:16 que los escoge para que den fruto, pero también les advierte lo siguiente, miren, Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que vayan y den fruto. Ahora, ¿esto es algo incondicional e irresistible? No, porque resulta que el mismo Jesús, unos pocos versículos atrás, Juan 15:2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. O sea, puede ser alguien que esté en Cristo, verdaderamente esté en Cristo, pero si eventualmente no persiste en dar fruto, puede ser cortado. Vamos a otro texto y aquí voy a compartir un clip porque sí, esto sí me parece muy importante aclararlo. Hechos 13:48. El texto dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O al menos así se encuentra en varias versiones, hay distintas traducciones. Voy a compartir un clip, un ratito voy a sacar mi audio para sacar publicidad que se necesita y te aviso. Recuerden de que el canal de Dan Turbina está en el comentario fijado del chat. Si no te suscribiste a su canal, andá y pegale una buena suscribida. Un abrazo enorme. Tenemos más de 2.100 personas en el chat. Abrazo enorme. Recuerden de que cuando termine el stream lo pongo en privado, pero después lo voy a postear ya editada la charla a partir de las 3:30 de la tarde aproximadamente. Sí. Ya. Bueno, ahorita no lo tengo disponible. No me carga. Pero este texto lo usan los calvinistas diciendo, mira, creyeron porque ya estaban predestinados y punto. De hecho, yo he visto a Ramos diciendo, leyendo este texto e incluyendo la palabra predestinados, los que estaban predestinados a vida eterna, Hechos 13:48. Vamos con paciencia. Miren. En primer lugar, acá tenemos que se le estaría insertando al texto. ¿Por qué? O se le está agregando palabras a la Biblia, o se le está usando una traducción muy mala del texto si se lee como predestinados en Hechos 13:48. Porque como se puede comprobar con cualquier interlineal de ese pasaje, la palabra griega correspondiente es tazo, que se puede traducir como ordenados o a lo más como destinados, pero no predestinados, porque no tiene el respectivo prefijo pro, como en la palabra, por ejemplo, proorizo, que aparece en Romanos 8:29 para decir los que predestinó. Entonces hay que tener cuidado con no insertar eso. Pero al mismo tiempo tenemos que hay una posibilidad alternativa de traducción de este texto. Miren, dice Malcolm Lavender, la voz media es un autor protestante. La voz media significa que estas personas están actuando de un modo que respecta a ellas mismas, como en me lavo la cara. Entonces, en gramática, cuando hablamos de la voz media es eso. En me lavo la cara es una acción que yo realizo sobre mí mismo. ¿Sabes qué, Santi? La palabra griega tazo, eso de que estaban ordenados para vida eterna, puede ser tomada en voz media. Y esto no lo estoy inventando yo. Dice el PhD en teología Anthony Badger en su libro Confronting Calvinism, capítulo 6. El pasaje puede traducirse fácilmente como creyeron todos los que se habían dado o entregado a la vida eterna, traduciéndolo usando la voz media en lugar de la voz pasiva. Esta sería una traducción perfectamente buena. Los judíos, habiéndose juzgado a sí mismos indignos de la vida eterna, en Hechos 13:46, no creyeron ni la recibieron. Su disposición interna estaba en contra del mensaje. En Hechos 13, del 47 al 48, los gentiles, habiendo oído sobre la disponibilidad de la vida eterna, se regocijaron y creyeron para salvación. En otras palabras, la voz media se podría traducir como que se dispusieron a sí mismos. En otras palabras, si tomamos la opción de la voz media, diría todo lo contrario a lo que quiere implicar el calvinista. Así que, si el calvinista quiere utilizar este pasaje, yo voy a decir que como mínimo su argumento es discutible o débil, porque hay una posibilidad de traducción del mismo pasaje que le daría no solo... Le daría la contra. Le daría la contra, ¿no? Aparte de eso, vean el contexto del pasaje. En Hechos 13:46 dice,
Pablo hablando a los judíos, puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Entonces noten, Pablo le dice, ustedes los judíos están autoexcluyendo la salvación porque su disposición de corazón hace que no me quieran escuchar, nos volvemos a los gentiles. Y 2 versículos más adelante dice que los gentiles se dispusieron a vida eterna. Se puede traducir así. ¿Tiene sentido? Un paralelo de los judíos no estaban dispuestos y los gentiles sí estaban dispuestos. Entonces, hasta el contexto del pasaje, porque hay que entender que contexto no es solo gramática, hasta el contexto del pasaje nos permite ver ese paralelo. Por último, y con esto cierro, el calvinista aquí, cuando lee la frase fueron ordenados o fueron destinados y lo interpreta automáticamente como que, es un decreto calvinista, está cometiendo la falacia de imponer su teología al texto. Y esto lo ha señalado el gran académico protestante, experto en griego, A.T. Robertson, que en su famoso libro Word Pictures in the New Testament dice sobre este pasaje. La palabra ordenar no es la mejor traducción. No hay evidencia de que Lucas tenía en mente un decreto absoluto de salvación personal. Recordemos que Lucas es el autor de Hechos. A.T. Robertson, no solo Dante Urbina. Es un autor protestante. Protestante y de polendas, ¿no? O sea, pesadísimo. Último, The Expositor Greek New Testament. O sea, una fuente especializada en griego dice sobre este pasaje. No hay respaldo aquí para el decreto absoluto de los calvinistas. Entonces, si alguno quiere apelar al griego, etcétera, bueno, apelen al griego si les da la gana, ¿no? Jonathan decía, yo el griego, el texto griego, etcétera. Hay especialistas que conocen griego y no por eso ven esta cuestión calvinista. Vamos a otro pasaje. Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, a esos predestinó. Ese fue uno de los pasajes que salió durante el debate, ¿no? Y por tanto creo que va a ser de interés para ustedes. Si tienes comentarios, cuando necesites me puedes interrumpir, ¿no? Pero sí, ese pasaje salió durante el debate, ya. ¿Cuál era la visión calvinista? Jonathan presentaba como que ese preconoció era simplemente equivalente a un preconocimiento de elección de amor, una predilección de amor, y por lo tanto no era que Dios usaba un preconocimiento cognitivo para la predestinación, sino solo una elección de amor y punto. Bien, vamos a examinar con más cuidado eso. Miren, amigos, en primer lugar, el pasaje simplemente dice los predestinó, y los católicos no negamos la predestinación, pero no dice incondicionalmente los predestinó o algo así, ¿no? O sea, eso ya sería agregar la lectura calvinista. Ahora, hay un teólogo, ¿no? Hay un teólogo por ahí que llegó a decir lo siguiente. Ha habido un intento de hacer una descalvinización del término preorizo. Preorizo es la palabra griega para predestinó en ese pasaje. Es algo que establece un límite. De hecho, el vocablo orizo tiene que ver con limitar. Se delimita un espacio. En otras palabras, Dios trazó la línea de horizontalidad para trazar el horizonte de los salvos. Yo me pregunto, ¿por qué hay que descalvinizar un texto cuando, o sea, durante la mayor parte de la historia antes de Calvino, o sea, en general se ha leído de modo no calvinista, ¿no? Es curioso. En segundo lugar, esta acepción de que Dios puede limitar de antemano, ¿cuál es el punto? No dice que lo limite de modo incondicional o irresistible, o sea, Dios puede limitar de antemano de muchos modos teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas a su gracia. Por ejemplo, Dios limitó de antemano la traición de Judas y en Juan 6:64 dice, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. El preconocimiento sobre la traición de Judas es comentado, ¿no? Pero pasemos al plato fuerte y algo que se discutió un poquito en el debate. Esta visión de que cuando dice preconoció, se refiere simplemente a que es un preconocimiento equivalente a elección, ¿no? Claro, porque si no me equivoco, con el debate sale el tema de la palabra conoció, amó y que tiene que ver con la elección particularmente. Sí, quiero compartir un clip ahí, dame un segundo. Sí. Mientras tanto, yo estoy desayunando, muchachos, sepan disculpar. Si Jonathan puede mascar un chicle en un debate, yo puedo en una charla comerme una media luna. Le mando un abrazo, con la mejor. Listo, vamos a compartir. Vamos a escuchar al pastor Miguel Núñez, conocido calvinista. Ahí va. Honorífico. Podemos ver en este pasaje específicamente en los versículos 29 y 30 que de manera incluyente se estipulan los pasos en el proceso de salvación. Según este pasaje,
son 5 pasos en el proceso de salvación que nosotros, como aprendimos ya hace un par de años en la serie de la gracia de Dios, específicamente los días miércoles aprendimos el orden de salvación, que se añaden otros pasos más que en total serían 9. En ese pasaje específico se mencionan 5. ¿Cuáles son? La elección. Después de la elección, ¿cuál va? La predestinación, y después de la predestinación. Ahí lo tienen, amigos. El pastor Núñez, unos lentes calvinistas bien fuertes son esos, porque está leyendo Romanos 8:29, a los que de antemano conoció, a esos predestinó. Y luego él dice, el paso 1 es la elección y el paso 2 es la predestinación. O sea, él leyó, preconoció, y en lugar de entender la posibilidad de preconocimiento, no, eso es la elección. ¿Cuáles son los problemas de tal tipo de visión? Decir que es una elección, o incluso se dice, como tú bien decías, Santi, no, esto es un conoció de intimidad relacional, amorosa, o hasta como un tipo de amor marital, como cuando se dice que Adán conoció a Eva. Ese es básicamente el punto al que apelan los calvinistas. Vamos a responder. Punto 1. Si esto fuese así, el texto sería redundante. Dice el gran calvinista Douglas Moo, la diferencia entre conocer o amar de antemano y elegir de antemano prácticamente deja de existir. Ya, pero si eso es así, entonces la traducción del pasaje prácticamente sería, a los que de antemano eligió, a esos eligió. Entonces, con la visión calvinista, el texto termina haciéndose redundante. O sea, de redundante no en una oración repetitiva, sino en medio de la misma oración incluso. Ahí tenemos una dificultad. Y eso resulta mucho más evidente en el clip que les he citado del pastor Núñez, porque el pastor Núñez dice, es la elección, entonces los que de antemano eligió, a esos predestinó. Pero cuando se habla de predestinación, ¿no es acaso la elección en el sentido soteriológico? Ya, pues eligió, entonces no cuadra mucho. Lo segundo es que, como le señalé a Jonathan en el debate, esa apelación de que decir proginosco, preconoció, es un amor de intimidad relacional, es un argumento débil. Débil porque es muy discutible. O sea, sí puede ser, yo no niego que pueda ser, y algún autor puede interpretarlo así, está bien, pero es débil porque no necesariamente se implica eso. Por ejemplo, en Hechos 26, del 4 al 5, dice Pablo, mi vida la conocen todos los judíos, los cuales también conocen, palabra griega proginosco, la misma que de Romanos 8:29, que viví como fariseo. Pablo utilizando la misma palabra griega, el mismísimo Pablo. Y significa eso, que todos los judíos tenían un amor de predilección por Pablo y que absolutamente todos lo querían, todos querían su vida. No, o sea, simplemente se refiere a que tenía un conocimiento cognitivo, ¿no? Asimismo, Jesús, en Juan 5:42 dice, mas yo os conozco, palabra griega ginosco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Podemos decir que ahí Jesús está haciendo un conocimiento de aprobación amorosa, ¿no? Más bien le está diciendo, ustedes, fariseos duros, no tienen amor de Dios en ustedes. Entonces la palabra no necesariamente implica eso. El último punto que quiero señalar, o penúltimo, perdón, que esto hay que elaborarlo, pero estoy tratando de ser ágil, es que por más de que se pueda aceptar que esta interpretación de proginosco como conoció como algo amoroso es posible, yo no niego que sea posible, es poco probable, entonces hace que el argumento sea más débil. ¿Por qué? Porque la raíz de ginosco, si bien puede entenderse como intimidad relacional, si lo vemos en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto judío y en el contexto también griego, pagano en que escribió Pablo, es poco probable. Miren lo que dice C. Gordon Olson, doctor por la Trinity International University. Cito, aquellos que ponen un sentido de embarazo en ginosco dependen demasiado de la palabra hebrea yada. Debe enfatizarse que los calvinistas claman este significado de embarazo es como amor marital, ¿no? En solo 5 de 944 veces que yada se utiliza en el Antiguo Testamento, mientras que abrumadoramente tiene un significado relativo a conocer. Asimismo, siempre se traduce en la King James Version como significando directamente algo relacionado a conocer, nunca a elegir. Es más, le voy a citar a un calvinista. El gigante académico calvinista Douglas Moo admite que la definición calvinista de preconocimiento como elegir o preferir de antemano suena, cito, algo extraña para el contexto del uso amplio del griego. Por último, incluso si pudiéramos tomar la visión que se puede tomar ya de que implica un cierto amor de predilección, no prueba la visión calvinista, porque no dice necesariamente que sea una elección incondicional. Uno puede tener una predilección de amor, pero no que se imponga de modo incondicional o irresistible. Porque
Si tú quieres ver Romanos 8:29, tienes que ver los pasajes anteriores. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pablo no habla de una glorificación incondicional o irresistible. Y en Romanos 8, del 29 al 30, habla de la glorificación, pero no es incondicional, sino condicionada a si es que padecemos junto con Cristo. Perseverancia. Hasta ahí con la respuesta de ese pasaje. Wow. Tengo 1000 cosas para Si deseas, tratar. puedes comentar alguna y voy pasando al siguiente cuando me digas. No, lo que sí quería preguntarte, haciéndome eco de algún comentario que veía en el chat, que no tiene que ver exclusivamente con la exégesis de un pasaje, pero sí con la conclusión de lo que la Biblia enseña y lo que está señalando que la Biblia enseña. No sé si es apropiada la pregunta, pero te la hago y te oigo. ¿Considerás que el calvinismo es una doctrina peligrosa? Sí, es una buena pregunta. Yo suscribo lo que dijiste ayer, o sea, los católicos vamos a considerar que en última instancia una doctrina que sea falsa en asuntos tan cruciales como ¿de qué estamos hablando con el calvinismo? ¿Estamos hablando de si un círculo es rojo o amarillo? Amigos, estamos hablando de salvación. Y la salvación en términos prácticos es como lo más crucial para un cristiano. Entonces piensen, si el calvinismo es cerrado y nos da una teología errada sobre la salvación, ¿no habrá peligro en ello? Por otra parte, algo que yo sostuve en el debate y lo mantengo, es que el calvinismo no da toda la gloria a Dios, nos da una visión más bien que deshonra al Dios de amor de la Biblia. Por eso es que me enfrento al calvinismo fundamentalmente. No es porque yo esté interesado en defender al ser humano, al libre albedrío, al hombre. A ver, pero pará. Quiero aclarar eso, quiero recalcarlo porque un calvinista diría, no, pará, nuestra doctrina es a causa de querer dar la gloria plenamente a Dios y la Biblia enseña justamente eso. Ahora vos venís y me decís, no, pero el calvinismo no da la gloria a Dios. ¿Cómo es esto? Para no explayarme mucho, haré referencia que en el programa en que estuve ayer con el padre Javier Olivera Gabasi mostré citas incluso de un relevante autor protestante que sostiene lo mismo, por si acaso, que dice que el calvinismo realmente termina siendo deshonrador de Dios. Y también mostré citas de santos católicos, porque acá todos, Dante Urbina Garrotero me llaman y todo eso, bueno, ok. Pero mostré citas de santos católicos también que, o sea, dicen que la visión católica, que la visión calvinista termina implicando aspectos problemáticos, hasta uno de ellos utilizaba palabras como horroroso y cosas así. Entonces, si les parece duro que yo use esas palabras, santos católicos lo usaron. Y esos santos católicos no son cualquier gente. Los 3 santos que cité son doctores de la iglesia. O sea, elevados por la iglesia, como decir, esta gente es de los que mejor enseña doctrina. Dicho eso, entonces, claro, yo no niego que el calvinista de forma sincera quiera darle la mayor gloria a Dios. Yo no estoy jugando la intención del corazón del calvinista. Yo voy a afirmar que la mayor parte calvinista, si no es que todos, tienen sinceramente una preocupación por la gloria de Dios. O sea, no lo tomen como un ataque personal, amigos. Yo estoy atacando su teología. Yo no estoy juzgando sus corazones. Lo que yo digo es que la teología calvinista termina implicando finalmente ciertos detalles problemáticos sobre Dios que ya terminan siendo deshonrosos, a decir verdad. Y por eso yo citaba el Catecismo de la Iglesia Católica en mi discurso de apertura, numeral 294, que asocia la gloria de Dios a la manifestación de su bondad. Entonces, ese sería el punto que yo resaltaría aquí. Bien. ¿Te queda algún pasaje que quieras señalar, hermano? Sí, me quedan unos 3 pasajes. Bueno, ¿te da el tiempo? Mirá, yo me quedaría horas hablándote. Yo te digo más que nada por tu tiempo. Sí, en cuanto al tiempo, dejémoslo en 2. El que voy a hacer y el siguiente, sí. Dale, te escucho. Vamos a esto. Otro pasaje muy usado y que también salió durante el debate, que Ramos lo trajo, nomás que al final como que se puso a rascar Biblia, fue Romanos 11, del 4 al 5. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, el texto dice eso, yo no tengo ningún problema con el texto. Otra cosa ya es cuando lo lees con lentes calvinistas. Voy a compartir un clip acá. Sí.
Ahí va. Termino. Está en Romanos, capítulo 11, y nos dice, no que Dios haya fallado, ni Dios haya desechado a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Dónde está el libre albedrío cuando Dios escoge la cantidad de hombres que no han de doblar la rodilla delante de Baal? Yo lo veo como una falacia non sequitur. O sea, es como que el Dios calvinista, para escoger un número exacto de hombres, requiere como dejar por fuera el libre albedrío. Y vamos que Jonathan, con sus lentes calvinistas, lee el texto, y yo estoy de acuerdo con el texto, pero después él hace la inferencia de dónde está el libre albedrío, ¿no? El punto es, Dios puede establecer un plan de predestinación en que llegue a una cantidad fija determinada de predestinados. ¿Lo tiene que hacer necesariamente excluyendo el libre albedrío? No está Dios verdaderamente en capacidad, no es suficientemente inteligente, soberano, y si le da la soberana gana de establecer ese número, teniendo en cuenta la respuesta libre de las personas a su gracia, no es algo contradictorio. En consecuencia, como vemos, están imponiendo ciertos supuestos filosóficos sobre la lectura del texto. Entonces, uno dirá, sí, Dante, pero eso que estás diciendo que Ramos le está imponiendo al texto, ¿cómo vas a decir eso? A ver, yo creo en primer lugar como que es evidente, ¿no? Pero en segundo lugar vamos a mostrar que el propio Ramos lo admite. Así que acá voy a compartir otro clip. Ahí va. Creo que cuando tú ves remanente escogido por gracia, siento que eso en tu mente lo ves idéntico a la predestinación de corte calvinista, ¿no? De que Dios predestinó a las personas. Entonces, él mismo lo dice, o sea, él lee la palabra no dice incondicionalmente, ni irresistible, ni nada de eso, simplemente habla de un remanente escogido por gracia, yo estoy de acuerdo con eso, y el propio José Plasencia le identificó lo que yo llamaba los lentes calvinistas, o sea, oye, tú lees esto y tú ya asumes todo esto, y Jonathan dice que sí. Claro, Jonathan irá a decir que está justificado por esto, por lo otro, pero del texto mismo eso no es que fluya de forma obvia o automática. Ramos dice que el libre albedrío está excluido, pero eso no lo excluye el texto. De hecho, el propio texto apunta una característica de fidelidad de estos hombres. Romanos 11:4. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Que no han doblado, o sea... Dale. Perdón, no sé qué le pasa de vez en cuando a mi cámara que medio como que le agarra la locura. Acá tengo la cámara de reserva. Ahí está. Disculpa la interrupción, decías. Sí, que no se excluye el libre albedrío, porque acá se dice esa condición, ¿no? Ahora, alguno podrá replicar, ya Dante, pero el no doblar la rodilla delante de Baal no es una obra autónoma del hombre que realiza con su solo libre albedrío sin la gracia. Pero yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que puede estar habilitado por la gracia, pero ¿de dónde se excluye el libre albedrío? ¿De dónde se prueba que es una gracia irresistible? Es más, si me van a citar Romanos 11:5, ¿por qué no siguen leyendo y llegan a Romanos 11:22, que dice, mira pues la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad, de lo contrario, tú también serás cortado. Entonces, acá no vemos una elección incondicional y irresistible, sino que las mismas personas que han recibido la misericordia de Dios en ese contexto en que se habla de la gracia, la salvación, si no permanecen, dice que pueden ser cortados. El contexto completo se alinea más con la visión católica. Por último, que el número predestinado sea un número fijo, y yo estoy de acuerdo con eso, nunca lo he negado, Santo Tomás no lo niega, yo estoy alineado con ello, no implica que necesariamente sea de modo incondicional al estilo calvinista sin tomar en cuenta el libre albedrío. Y aquí en el debate yo me amparé en Jesús mismo. Y ese importante argumento Ramos en ningún momento lo respondió. ¿Cuál argumento? Lucas 13:23. Le preguntan a Jesús, maestro, ¿cuántos son los que se salvan? O sea, a Jesús le preguntaron el número concreto de predestinados. ¿Y cómo respondió Jesús? Lucas 13:24, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Entonces, si yo estoy dando una visión en que el número de predestinados, Dios lo establece con su gracia, claro está, pero teniendo en cuenta la respuesta libre de los hombres, que es lo que plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, todo eso está alineado ¿con quién? Con Jesús.
Así que Ramos, si quiere que me cite a San Agustín, a Calvino, Confesión de Fe de Westminster, que me cite a Lutero, que me diga que no soy tomista, etcétera, mientras yo esté del lado de Cristo, yo estoy tranquilo. Vamos con el último pasaje. Muy Dale, bueno. Ese pasaje que habías señalado, ¿podés repetir cuál es el pasaje, el último que acabas de leer? Lucas 13, del 23 al 24. Lucas 13, del 23 al 24. Bien. Vamos con el último pasaje. Efesios 1, del 4 al 5. O sea, clásica los calvinistas es citar Efesios, que habla específicamente de predestinación. Entonces dice el pasaje: nos escogió en él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo estoy de acuerdo en que ese texto enseña la predestinación, no tengo problema, pero ¿enseña la predestinación en un sentido calvinista? Vamos a escuchar brevemente al conocido pastor Miguel Núñez hablando sobre ese texto. Es un clip corto. A ver. Ahí como de la Biblia. Efesios 1, del 1 al 14 nos dice 3 veces que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. 3 veces en 11 versículos. Pero luego si tú te vas a Romanos 8, 20. Está bien, el pasaje sí habla de predestinó, de escogió y todo eso, pero no muestra que sea incondicional en el sentido calvinista. Vamos a leer con más atención, como dice el padre Toro, ¿no? Pongan la lupa. Efesios 1:4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es en Cristo. La pregunta es, ¿estar en Cristo es algo incondicional o irresistible? Vamos a verlo con el mismo pasaje. Si van a Efesios 1:13, dice, en él también vosotros. Y luego agrega, habiendo creído. Entonces, el propio pasaje en su contexto social está en Cristo al haber creído. Ahora, ¿el creer es algo incondicional o irresistible? Vamos al contexto completo de las Escrituras. Dice Hebreos 3:14. Somos hechos partícipes de Cristo, si es que, condicional, mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, si es imposible que una persona que al principio tuvo confianza en Cristo pueda perderla, si es imposible que alguien que fue regenerado y justificado por la fe pueda eventualmente perder ello, ¿para qué Pablo le dice si es que retienen firme hasta el fin? Bastaría con que les diga, si ustedes creyeron al principio, listo, fin de la historia. Pero no, les pide la necesidad de permanecer. Y la palabra griega que ahí usa para decir si es que es ean, que de acuerdo al diccionario griego Strong, fuente protestante, implica inclusive incertidumbre. Denota ello. Luego, algunos calvinistas ponen énfasis en la cláusula antes de la fundación del mundo. Entonces dicen, Dante, pero acá dice antes de la fundación del mundo. Entonces esto es antes de cualquier persona que tenga fe, no tenga fe, etcétera. Así que tiene que ser incondicional porque es antes de la condición de que alguien tenga o no tenga fe. Yo les pregunto, ahorita yo estoy en el programa con Santi, conversando ahí, ¿no? Mi amigo Santi desayunando, escuchando música rock y todo eso. Dios, ¿desde cuándo conoce eso? ¿Desde cuándo conoce eso? Eternamente. ¿Desde cuándo lo conoce? Eternamente. Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, cuando me dicen, es que acá dice desde antes de la fundación del mundo, yo digo, ¿y? O sea, Dios conoce todo desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso no llega a excluir nada, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, en la King James Version, versión protestante, dice, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El punto es, ¿Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, fue sacrificado? No, eso se dio en el tiempo, pero en la presencia de Dios en su acto puro eterno, desde antes de la fundación del mundo se lo pone como inmolado. Ya le cité también el pasaje de Juan 6:64. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea, cuando Jesús dice, hay algunos de ustedes que no creen, en Juan 6:64 el evangelista no dice, Jesús decía esto porque había predecretado como Dios desde antes de la fundación del mundo incondicionalmente no darles ninguna gracia a la fe. No, lo que dice es porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Entonces, amigos míos, cuando vemos el contexto completo de la Biblia, contexto completo de las cosas, no sale lo que plantean los calvinistas. Por último, algunos enfatizan el versículo 5 y dicen, Dante, pero en el versículo 5 dice que Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde sacan que el puro afecto de la voluntad de Dios es imponer las cosas de modo incondicional o irresistible independientemente de cualquier libre albedrío?
Eso yo no lo veo, porque a Dios también le puede dar la soberana gana de que por su puro afecto de su voluntad le dé la gana de incluir también la respuesta libre de las criaturas a su gracia. Y si no me creen, lean Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. O Mateo 25:28. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Acá lo que vemos es Dios, porque le da la gana dar misericordia a los misericordiosos. Le ha dado la gana de poner esa condición. O si uno no responde a la gracia que Dios le da, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, ¿no? Entonces Dios puede incluir eso. Por supuesto que la gracia nos mueve y nos precede. Yo no digo que el decreto de predestinación sea simplemente que Dios ve pasivamente eso y ve quién hace bien las cosas y por eso le da su gracia. No, no, no. Lo único que estoy diciendo es que Dios tiene en cuenta la aceptación o rechazo, o mejor dicho, el rechazo o no rechazo de las criaturas a su gracia. Simplemente eso, no de que nosotros con nuestra sola eficiencia nos valemos o algo por el estilo. Por tanto, digo que bien examinadas las escrituras, en los pasajes mismos que más citan los calvinistas, no prueban la visión calvinista. Magistral, querido amigo. Muy bueno, y te agradezco por este tiempo que nos has regalado, hermanazo. Nada, estamos ahí pisando ya la 1 de la tarde. Recuerden todos los que están conectados que esto lo vamos a volver a subir en 2 partes para que lo puedan compartir y volver a leer y demás. Hermanos, despedinos con unas palabras. Yo quiero que, si algún mensaje quiero dejar es, yo quiero estar del lado de Cristo. Yo quiero estar del lado de Cristo y que todos como cristianos pensemos eso. O sea, si nosotros nos vamos a centrar en que Calvino, que Lutero, que Aquino, que Agustín, etcétera, etcétera, o sea, está bien, o sea, son grandes teólogos a lo largo de la historia, lo que quieras, ¿no? Y por supuesto que, o sea, yo estoy con Santo Tomás y todo ello. Pero ¿saben qué es ser más tomista? Estar con Cristo. Porque Santo Tomás tuvo una experiencia mística en donde Cristo se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? O al menos se narra esta experiencia que tuvo Santo Tomás. Y Santo Tomás le pudo haber pedido, mira, dame la filosofía perfecta para que yo resuelva perfectamente todos los temas, lo ponga por escrito y toda la gente siga el tomismo. Y que el tomismo sea el absoluto. No, Santo Tomás respondió, te quiero solo a ti, Señor, solo a ti. Entonces, pongan sus ojos en Cristo, amigos míos. Por ejemplo, en esta cuestión de la predestinación, ¿qué es lo que se ve en Cristo? En el amor de Cristo, en cómo Dios se nos ha manifestado en Cristo. ¿Qué tipo de predestinación realmente se nos muestra en la persona de Cristo? Por otra parte, nuestra conducta, ¿en qué medida está reflejando a Cristo? ¿Cómo comentamos en los chats? ¿Cómo hacemos reacciones por aquí o por allá a los debates o nos referimos a las personas, tanto católicos como protestantes? Somos cristianos, amigos míos. Entonces, quisiera que cada uno de nosotros podamos decir, yo estoy del lado de Cristo. Hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo. Siempre es un honor poder tenerte acá. Te quiero mucho. Y nada, gracias por todo lo que haces, querido. Gracias, Santi. Un abrazo enorme para vos. Y espero que pronto, quizás, uno nunca sabe, pueda visitarte allá por Perú. Te spoileé algo. Te tiré un spoiler, ¿eh? Ya me traigo de comida. Ven. Sí, olvídate. Dios te bendiga, hermano. Chao, chao. Chao, chao.